nuevo. Bien. En nuestra tercera clase de números, de los números que están asociados a las figuras, son los números figurativos, ¿cierto? La primera fila corresponde a el número triangular, como vimos en la clase de ayer. La segunda fila corresponde a los números cuadrados. Ahora, vamos a crear una nueva serie de los números llamados inspiracionales. Los números inspiracionales tienen la siguiente fórmula. ¿Ah? El número inspiracional n es igual al número n al cuadrado. Aquí no les va a aparecer elevado al cuadrado, ¿no? Por, perdón, más, aquí, un poquito más n más 1, perdón, vamos a ponerle así, n más 1 al cuadrado. Pongámosle por ahora n menos 1 al cuadrado, n menos 1 al cuadrado. ¿Ya? El número inspiracional n es igual al número n al cuadrado por n menos 1 al cuadrado. ¿Qué significa? Que lo que vamos a hacer es ir sumando, porque aquí se trata de una suma, ir sumando dos números cuadrados. Pero estos dos números cuadrados tienen que ser consecutivos. ¿Qué significa eso? Ya tenemos aquí ¿dónde estaba? Esta es nuestra serie de números cuadrados. ¿Cierto? La fórmula de los números inspiracionales es sumar dos números consecutivos de esta serie. Porque dice que tiene que ser n al cuadrado. Y esto es la columna de los números cuadrados. Entonces, tomamos dos números consecutivos al cuadrado. Entonces, podríamos sumar 1 más 4, 4 más 9, o 9 más 16, o 81 más 100. ¿Está bien? Es decir, hacemos la suma de esta columna de dos números consecutivos. ¿Qué podemos obtener de eso? Hagamos un intento. Hagamos del primer número. ¿Ya? El primer número sería del 1. ¿Ya? El inspiracional de 1 es igual a ¿qué? A 1 al cuadrado. ¿Cómo le pondríamos a 1? Vamos a ponerle así. 1 al cuadrado. ¿Ya? Más el siguiente número sería n menos 1. 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. 0. ¿Cierto? Al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esto? El resultado sería, aquí es 1 y aquí es 0. ¿Ven? Más 1 más 0 es igual a, el número resultante sería, ¿dónde se fue? Igual a 1, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, esto para 1. ¿Qué pasa si hacemos para 2? El número inspiracional de 2 es igual a 2
¿no es cierto? Le reemplazamos el 2 al cuadrado. Más 2 menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto daría? 2 elevado al cuadrado es 4. 4 más 2 menos 1 es 1. 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, el número sería 5. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Ah, el número inspiracional de 3. El tercer número inspiracional sería n al cuadrado, 3 al cuadrado, más 3 menos 1 al cuadrado, lo que es lo mismo, que sería 3 al cuadrado, 9, más 3 menos 1, 2. Sería 2 al cuadrado, 4. Igual, 9 y 4, 13. ¿Sí? Hasta ahí sí me van siguiendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense que lo que hemos estado haciendo es tomar dos números consecutivos. En este caso, por ejemplo, aquí, el 4 con el 1, que sería esto de aquí. 4 con 1. Ahora vamos a tomar otro, que sería el 9 con el 4. 9 más 4. Bien. Ahora hagamos un número. Hagamos el número inspiracional. A ver, vamos a ver. El número inspiracional 5. De 5, para ver qué nos aparece. El número inspiracional de 5 es 5 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Más, aquí sería 5 menos 4 elevado al cuadrado. Lo que nos da igual a 25 más ¿cuánto? 5 al cuadrado es 25 más, yo puse mal aquí, ¿no? Yo puse mal, está algo mal aquí. 5 menos, no es menos 4, perdón. Aquí es menos 1. Entonces tengo 25 más 5 menos 1, 4 al cuadrado, que es 16. Y esto es igual a 41. Bien. Entonces hemos tomado dos números consecutivos, dos números cuadrados consecutivos. Los números cuadrados consecutivos son estos dos de aquí. Por tanto, la serie de números inspiracionales quedan en 1, 5, 13. ¿Cuál sería el intermedio de aquí? 13. El antes de llegar al 41 es. Ah, ya. 7 es intermedio del 13 y el 5. Sí. A ver. 7. No, porque aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero. Aquí están consecutivos. Aquí me falta el 4. Sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 16 más 9 es 25. ¿Está bien? Sería 4 al cuadrado, 16. 16 más 3 al cuadrado, 9 sería 25.
y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la serie de números cuadrados es sumar dos de estos números, es decir, 9 más 16, aquí es la que nos está faltando, ¿no? 9 más 16 es 25. 16 más 25 es 41. 25 más 36 es el siguiente número, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, aquí, ¿cuánto sería? 61. ¿Está bien? Sí, 61. Ya. Entonces, ¿por qué se llaman a estos números inspiracionales? Porque desde el punto de vista hebreo, esto corresponde a algo mucho más hermoso todavía. Entonces voy a borrar lo que ya tenemos aquí. Acuérdense que eran 1, 5, 13, 25, 41. ¿Sí? Entonces, borramos todo. Y ahora vamos a dibujar nuevamente. Pero vamos a dibujar cuadrados. La serie de números inspiracionales era la suma de dos cuadrados consecutivos. Cuando estábamos viendo en los cálculos anteriores, era un poco complicado, ¿no es cierto? Había que calcular, había que no equivocarse, todo eso. Pero ahora vamos a dibujar los números cuadrados. ¿Cómo dibujo los números cuadrados? El primer cuadrado era el cuadrado de 1. El segundo es el cuadrado de 2, ¿cierto? Vamos a ponerle así, 1. El cuadrado de 2 es algo así, ¿cierto? El cuadrado de 3. El cuadrado de 3 es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y tienen que ser 3 filas, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. Bien. Y hagamos el de 4. El de 4 sería 1, 16. 2, 3, 4, 1. Hagámosle, a ver, 1, 2, 3, 4. Esto con moneditas resultaría mucho más fácil y rápido, ¿no? 1, 2, 3. Hasta ahí están 3 filas. Y me falta la última. Serían 4. ¿Ya? Esto es un cuadrado. Entonces, el primer cuadrado sería el cuadrado de 1. Y esto ya vimos, ¿no es cierto? El cuadrado de 1 es este. Este sería el cuadrado de 2. ¿Ah? Es el cuadrado de 3. Y este es el cuadrado de 4. ¿Qué dijimos que era el número inspiracional? Un número inspiracional es la suma de dos cuadrados consecutivos. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Sumar dos cuadrados. Estos dos de aquí, o estos dos de acá, o estos dos de acá. ¿Cómo sumo estos dos cuadrados? Vamos a intentarlo de esta forma. Entonces vamos a dibujar otra vez bolitas. Ahora le voy a dibujar de otro color. Ahí. Entonces, si yo tengo, imagínense, voy a sumar el cuadrado de 1 y el cuadrado de 2, que sería igual a 1 y 4, ¿no es cierto? 4 bolitas. Entonces voy a sumar el cuadrado de 2, que es 4.
¿Ya? Ese es el cuadrado de 2, ¿no es cierto? Y ahora le voy a sumar al cuadrado de 2 el cuadrado de 1. Y voy a utilizar... ¿Cuál era el cuadrado de 1? El cuadrado de 1 es 1. Entonces le voy a graficar el cuadrado de 1 adentro. ¿Qué tenemos? 5 bolitas. Ya tenemos 5 bolitas, pero esta es una estructura y es una estructura diferente. ¿Ven? Tengo una figura de las bolitas, pero que tiene algo adentro. Eso de que tiene algo adentro, ¿a qué nos da la idea? Los números cuadrados a los que yo le pongo un cuadrado anterior, les llamamos inspiracionales porque de alguna forma están preñados. A este número, al número de aquí, a este cuadrado, el cuadrado de 2, que es 4, le he preñado con el anterior. Vamos a hacer otro ejemplo. A este número, al 3, le voy a preñar con el 2. ¿No es cierto? Tratemos de dibujarlo. Entonces le voy a dibujar aquí. Entonces, vamos a dibujar este cuadradito. ¿Sí? Vamos a dibujarlo. Sería 1, aunque yo, digamos que voy a tomar otro color, porque sería bueno ponerle otro color. Ahí. Vamos a dibujar. Sería ahí 1. Tendría que dibujar el cuadrado de 3, ¿no es cierto? Sería 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Y acá 1, 2 y 3. Al 3, al cuadrado de 3, le voy a preñar con el cuadrado de 2. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a poner, aquí deben caber 4, ¿no es cierto? Aquí. 1, En el medio. 2, 3 y 4. ¿No es cierto? Entonces, a estos números, ¿qué serían? Aquí sería el número 5, ¿no es cierto? Este es el número 5. Al 5. ¿Y este qué número sería? Este sería 9, que es el azul, ¿no es cierto? Más 4, 13. 3. ¿A qué era igual el 13? A la unidad. Y al amor. Ahí está. Y al Es amor. decir, el amor es un número inspiracional. Es decir, el amor que nosotros ya sabemos que es una inspiración hermosa, ¿no es cierto? Es algo hermoso que nos inspira. El número 13, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista geométrico, ya es un número inspiracional. ¿Y por qué es inspiracional? Porque está preñado o porque es un número madre. Es una madre. ¿Y cómo está asociado, cómo decimos, cómo confirmamos que es una madre? ¿Se acuerdan la serie de los números inspiracionales? El primero era el 1. ¿El segundo cuál era? El 4. No,
No, El el 4. 5. No. El primero es 1. El segundo número es la suma de Ah, ya. 2. Aquí serían, o sea, el cuadrado de 1 y el cuadrado de 2 es 5. El 2. 5. El 5. El tercero es el 13. ¿Sí? El cuarto es El 25. el 25. Exacto. El quinto, El 41. el 41. 41. Perfecto. Ahora, ¿qué es el número 41? Lo vamos a escribir por aquí. El número 41 era la suma del número 25 más 16, ¿cierto? El número 41 es la suma del 25 y 16, es decir, es la suma de 5 al cuadrado y 4 al cuadrado. Lo que hicimos fue insertar el número 16 dentro del 25. Ahora, ¿qué ocurre con esto? En hebreo tenemos que asociar, ¿no es cierto? Asociar esto con el hebreo. El hebreo nos dice que podemos escribir así. ¿Qué palabra es esta? Para los que ya saben. Abba es padre. No. A ver, ¿cuál es? A ver. Madre. Aleph Mem. Alemán. Aleph Mem, ¿qué es? Es, a ver, es alemán. No es madre. Es Aleph Mem es Em, que es madre, Madre. ¿no es cierto? Madre. Es una madre. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la gematria de Em? Aquí Es un 41. 40 y 1 es igual a 41. La madre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Aquí tenemos 41, es un número inspiracional, ¿sí? Y equivale a la madre, a la gematria de madre, M. ¿Sí? Estamos hablando de que los números inspiracionales son o pueden llamarse también madre, números madre. ¿Por qué? Porque son los únicos números aquí que llevan preñados algo dentro de sí. Entonces es una figura que lleva un ser adentro. Y matemáticamente esos números nosotros los escribimos como, decíamos, es igual a n al cuadrado más n menos 1 al cuadrado. ¿Qué podríamos decir de un número inspiracional? Que el número inspiracional es la suma de dos seres. ¿No es cierto? La madre, cuando está embarazada, es en realidad dos seres, porque va llevando algo dentro. Entonces, estos números geométricamente nos dan la idea y la confirmación inclusive de lo que nosotros aprendemos en la Torá. La Torá Em es madre y es un número inspiracional. ¿Qué aprendimos ayer acerca de padre? Otra vez, padre. Padre, ¿cómo se escribe? Padre en hebreo es Aleph Bet, sí. Aleph Bet. ¿Ya? Aleph Bet es padre. ¿Y qué es el padre? Es el número 3, Es el número 3. la sabiduría. ¿Y qué es el número 3? El número 3 es ¿qué figura? Primo. Sí. Es ¿qué el figura? triángulo. Ah, Triángulo. es un Triángulo. triángulo. Entonces, el padre es un triángulo. Aquí, veamos.
Vamos a ver, lo voy a dibujar de nuevo. ¿Ah? Es un triángulo. Este es el padre. Entonces, el padre obviamente es la estructura fundamental del hogar, ¿no? Pero, híjole, yo perdí el documento. ¿Dónde estaba? Se me perdió el documento. ¿Ustedes le siguen viendo? Sí, Triángulo. Ya. Sí vemos el documento, está bien. Ya, perfecto. Entonces, el padre es un triángulo y la madre es una estructura nuevamente más compleja. ¿Qué vimos ayer? Que la madre era, o la madre de todos los vivientes era un hexágono. Java. Y el hombre es un triángulo. Nuevamente, que las mujeres, en este caso, las mujeres representan los atributos femeninos internos del alma, que son mucho más complejos, son mucho más hermosos. ¿Por qué? Porque inclusive incluyen al amor. El número 13, que es parte de los números inspiracionales. La madre es inspiradora. Para los hijos no hay inspiración más grande que su madre, y eso debería ser. Normalmente encontramos problemas en nuestras familias cuando los hijos no tienen una visión acerca de sus padres correcta. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? Dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y tus días sean largos sobre Largo sobre la tierra, ¿sobre cuál tierra? la mía. Sobre nuestra interioridad, para que me vaya bien en mi interioridad, para que no me sienta triste, para que tenga un buen motivo de pensar. ¿Por qué pensamos? Por ejemplo, pensamos siempre de nuestros padres, de nuestra madre, no, es que no me gusta mi madre, mi padre, lo que sea, ¿no? Renegamos de nuestros padres. ¿Por qué renegamos de nuestros padres? Porque dentro nuestro está construida una imagen distorsionada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender a construir esa imagen que tenemos respecto de nuestros padres y particularmente de nuestra madre, ¿sí? Como una imagen inspiradora. Y también nuestro padre, el padre no es que se quede atrás. El padre es la estructura fundamental, el triángulo que sostiene el hogar. Si es que el hogar carece de uno, y es una cosa patoja. Tenemos que aprender en nuestra estructura a recuperar esta imagen en la familia, recuperar la imagen de la madre en la familia, a subirle a ese grado de inspiración. Estábamos hablando algún momento también en con el gráfico del árbol de la vida. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos en el proceso de la cuenta del Homer? En la cuenta del Homer, al final de los 49 días, ¿qué hacemos? ¿Qué ocurre? ¿A dónde regresamos? Al final de los 49 días regresamos a nuestra madre. ¿Por qué? Porque en el día número 50 es los 50 portales del entendimiento que corresponden a Binah, nuestra madre. La raíz de nuestros pensamientos que debe ser una madre. Por eso cuando regresamos a la madre, siempre que estamos fuera recordamos a la madre patria. Siempre recordamos a nuestra familia y el puntal fundamental de nuestra familia es la madre. Como madre no hay otra. Como mi madre no hay otra. Hay una sola madre, ¿no es cierto?
La madre es la raíz de todos nuestros pensamientos. Y nosotros tenemos que aprender a encontrar inspiración. Inspiración en una madre. La inspiración que tiene que ver con esta forma aquí. La forma, ¿sí? Este es el amor. ¿Sí? Que la madre siempre en su estructura, más allá de los 9 meses, siempre va a llevar a sus hijos dentro. Y esto es lo que justamente estamos mirando aquí. La madre lleva a sus hijos dentro, ¿cierto? Inclusive cuando es 41, lleva a 16 dentro, ¿cierto? La madre primeriza sería esta de aquí, ¿cierto? Que tiene un niño que lleva dentro y a ese niño nunca lo va a abandonar, pese que le haya dado a luz. Le da luz, pero en el pensamiento de la madre siempre estará el hijo. Y ese es el hijo que tiene que retornar a su raíz. Entonces, esos son los números inspiracionales que están asociados directamente a la madre. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ah, Sí, ¿podrías, por favor, repetir el concepto de los números inspiracionales? Por favor. a ver, el número inspiracional, geométricamente, también la definición es matemática, es la suma de dos cuadrados consecutivos. Es decir, un cuadrado tiene que incluir a otro adentro, al inmediatamente anterior. Hagamos una revisión de esto. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a la pantalla. Bien. Sería, el número inspiracional es la suma de dos cuadrados consecutivos. Aquí tenemos un cuadrado que es el 1. Y aquí tenemos otro cuadrado que es el 2, ¿no es cierto? Si sumo estos dos cuadrados, ese es el número inspiracional. ¿Y cómo lo sumo? Así como está aquí. Ahora, voy a hacer otra suma, ¿no es cierto? La suma de este cuadrado más este otro cuadrado. ¿Cierto? Son dos cuadrados consecutivos. En este caso, el cuadrado de 2 y el cuadrado de 3. ¿Sí? Entonces, para incluir este cuadrado dentro, es lo que hemos hecho aquí, que corresponde a este de acá, ¿sí? Es esta figura. Entonces, yo tengo aquí los 9, que son los azules. Los 9 corresponden al cuadrado de 3. 3 por 3, 9. Ahora, el cuadrado de 2 corresponde a estos 4. Estos 4 que están aquí. 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando les sumo, ¿cuánto suman todas las monedas que tengo aquí dentro? Las monedas azules son 9. Y las monedas amarillas son 4. 9 y 4, 13. ¿Cierto? Entonces, el número inspiracional, nuevamente, es la suma de dos cuadrados consecutivos. Ahora, la implicación filosófica de esto es que una madre es aquel ser que puede ser impregnado, puede ser preñado, ¿no es cierto? Se le tiene que poner adentro un nuevo ser. Por eso decíamos en la clase de ayer, nosotros los varones nunca vamos a poder entender este proceso, porque nunca vamos a poder llevar dentro nuestro a ningún ser.
La madre los lleva por 9 meses, pero físicamente nomás. Y después llevará a sus hijos por toda la vida. Es decir, va a llevar, ella es un ser como los cuadrados, ¿no es cierto?, que alberga dentro de sí otro cuadrado. Un nuevo ser similar a ella. ¿Está bien hasta ahí? Está clarito. Ya. Muy bien, entonces, Gracias, bien entendido, gracias. ¿cómo tienen hasta ahí alguna pregunta? ¿Por qué la madre es solamente ella la que tiene tanta inspiración y el padre no? Bueno, no, es otro tipo de inspiración. Es otro tipo de inspiración. La madre es la que le da el ser, es la que le alberga en su interioridad. Y por eso es considerado divino, porque la figura de la redención es la figura de la mujer virtuosa, ¿no es cierto? El padre es, acuérdense que el origen del pensamiento, ¿cuál es? El origen del pensamiento es la sabiduría, Jochma. Y si no hubiera la sabiduría, tampoco hay la inteligencia, ¿no es cierto? Entonces, todo es una cadena y de hecho, padre y madre siempre van juntos. El principio madre, que es dentro de nuestra interioridad, la parte femenina nuestra, que representan las madres, pero el padre siempre va junto con la madre. Si no hubiera habido el padre, no hay la semilla que lleva dentro. Entonces, también, obviamente, pero el padre representa esa fortaleza, la estructura que sostiene el hogar. Sostiene el hogar. Aunque no sea el padre el que está físicamente o económicamente sosteniendo el hogar. El padre es la estructura fundamental, psicológica fundamental del hogar. El padre, ¿con qué letras está escrito el padre? Veamos. Con la Con Aleph, Bet. Bet. Aleph, Bet. Aleph, Bet. 3. Aleph, Bet, ¿no es cierto? La letra Aleph, ¿qué significa? La letra 1. Principio. es el principio, en realidad, del padre. Claro, es el principio. Significa o está simbolizado con el creador. Es la estructura fundamental del hogar. Es el que trae la bendición al hogar. ¿Sí? Y es no sé si ustedes recuerdan en el alfabeto hebreo. En el alfabeto hebreo, el Aleph es un toro. Es el más fuerte. Así es. Es el más fuerte en la estructura del hogar. Buey. Es el buey, ¿cierto? Ujú. El buey el hombre más fuerte de su casa. Esto es lo que Así es. aquí la Bet. El hombre es la estructura más fuerte de su casa. Y por lo tanto nosotros tenemos que también pensar, o sea, si hay madre, hay padre. El padre también es la estructura fundamental del hogar, el que nos conecta con lo alto. De hecho, ¿quién es el que estudia en una familia? El que estudia es El padre. El ¿cierto? padre. La que enseña es la madre. Es la madre. Ella instruye, en cambio. Ella instruye, pero el padre es el que aprende, el que trae de los cielos, mediante el estudio, trae las bendiciones al hogar. Y cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando únicamente de la parte económica. El padre, con su presencia, con sus acciones, con su pensamiento, debe ser la estructura fundamental del hogar, el que sostiene la familia. Es que es la autoridad, la cabeza. Exacto. Entonces, por eso es que en la estructura psicológica dice que el padre, ¿sí?, debe ser el que domina la casa. La mujer tiene que estar sujeta a su marido, ¿no es cierto? Pero eso está hablando aquí, en nuestra estructura psicológica. El padre de familia representa, pero sin embargo es
dentro de nuestra estructura psicológica la sabiduría. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tienen hasta ahí? Si no hay más preguntas, en la siguiente clase continuaríamos con los números creacionales o creativos y los números masculinos y femeninos. Una pregunta chiquita. A ver. Así como la idea se nos viene de nuestra interioridad del cerebro, de nuestra mente, en forma, como estamos aprendiendo ahora, forma buena, también puede haber una idea mala, ¿no? Eso es lo que decía, sí, claro. Todo viene a ser el resultado de lo que De todo lo que hemos aprendido. podemos estar tramando un crimen, Así es. robo, un asalto, una pelea. Entonces lo que tenemos por dentro sale afuera. Así es. Eso es lo que está escrito. Decimos, de lo que está guardado el corazón habla la boca. Entonces, la redención, desde el punto de vista bíblico, desde la terminología hebrea, la redención es la reestructuración de lo que tenemos guardado. Acuérdense que nosotros, como dice Pablo, antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, ¿qué es lo que teníamos guardado aquí? Teníamos guardado maldad, teníamos guardado traumas, teníamos guardado miedos, angustias, cadenas, restricciones. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la luz? Y en esta parte de la luz, ¿quién es la luz? ¿Quién representa la luz? El que dijo, yo soy la luz del mundo. Él es el que nos viene a redimir. ¿Cómo nos redime? El proceso que se le llama cree en Yahshua HaMashiach, o cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El creer es este proceso, el sumergirse en el proceso, sumergirse en la luz, sumergirse en el nombre. Cuando somos sumergidos, no bautizados, cuando somos sumergidos en el nombre, estamos sumergidos en este proceso. Veamos por qué. ¿Qué es sumergirse en el nombre? Sumergirse en el nombre es perdón, déjenme buscar el documento, ¿no? Vamos a poner aquí. Vamos a poner este documento de aquí. Esta es la estructura del árbol de la vida. Nosotros estábamos hablando que en el proceso de pensamiento que nosotros estamos haciendo, y la pregunta es muy buena porque me lleva a precisamente esto, es que cuando nosotros pensamos y llegamos aquí al proceso de la sabiduría, ¿qué es lo que ocurre en la creación del pensamiento? Lo que está pasando aquí es de que aparece la letra Yud. Vamos a ponerle en azul, vamos a ver. Vamos a ponerle azul, ¿no? Aquí, la letra Yud. ¿Sí? La letra Yud aparece en el inicio. Luego, cuando procesamos, dijimos acá, esto equivale a la letra Hei. ¿Sí? Y cuando comenzamos a estructurar las ideas, ya comenzamos a ejecutar las ideas, estamos creando el hijo. Entonces, cuando estamos creando el hijo, este hijo que estamos creando es una Baf. Aquí. Ahí. Este es una Baf, ¿no? Y cuando volvemos y seguimos ejecutando el proceso, y cuando añadimos emociones a este proceso, estamos añadiendo una nueva mujer, una nueva Hei, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos creando?
El proceso del pensamiento es el conocer el nombre. Sumergirse en el nombre. Cuando dice bautícenles en el nombre, en realidad dice sumérjanles en el nombre. ¿Qué significa? Sumergirse en el nombre significa conozcan este proceso de Yud, Hei, Vav, Hei. Es decir, conozcan el proceso del pensamiento en el árbol de la vida. Eso es conocer el nombre. No significa ya sé cómo se llama Dios. No tiene nada que ver. Es conocer el proceso del pensamiento. Aquí está implícito esto de crecer y multiplicaos. ¿Por qué? Porque conocemos el nombre. El nombre es Yud, Hei, Vav, Hei, que significa que estoy echando a andar el pensamiento. Entonces, todo esto es una estructura, un desarrollo, ¿no? ¿Por qué conocemos el nombre? Porque con ese conocimiento del nombre estamos transformando, estamos redimiendo nuestra interioridad, eso que está acá guardado y que puede ser malo o que puede ser bueno. Pero si era malo, el proceso de la redención es pasar por este proceso para ir incorporando, lavando eso que está aquí mal. Por eso la misma figura que él dice que lava nuestros pecados, si nuestros pecados fueran como la grana, como nieve, serán emblanquecidos. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser reestructurado. O sea, lo que está guardado aquí, esto es lo que en otra terminología se llamaría lavarle el cerebro. ¿Qué tenemos que hacer con nuestras ideas? Lavar nuestras ideas, lavar nuestro cerebro, sacar la basura para ir poniendo aquí cosas buenas, cosas nuevas. Ese es el proceso de sumergirse en el nombre, conocer el nombre. Por eso es que en toda la Biblia, ustedes van a ver en los profetas, en el Nuevo Testamento, él dice, yo he venido a revelarles tu nombre. El proceso de revelar el nombre es el proceso del pensamiento, a cambiar la estructura del pensamiento, a redimir, lavar lo que está aquí. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Todo bien. Muy bien. Si no hay otra pregunta, entonces podemos dejarle por ahí y seguimos mañana con más números, pero otra vez los números que nos lleven al proceso de reconocernos a nosotros mismos. Hasta el día de mañana, entonces.